Muy buenas, ya estamos por aquí un día más con un nuevo caso. Un caso que me resulta escalofriante. Un caso que tiene bastantes años, pero que yo no entiendo cómo esto no ha tenido una resolución. Desde ya os hago un poquito de spoiler. Es la desaparición de Isidre y Dolor Orrit. Os voy contando más o menos para quien no conozca el caso, aunque este caso, bueno, yo no lo he escuchado por la televisión ni nada. Yo por donde lo he escuchado ha sido por aquí, por YouTube. Y tampoco es que haya mucha información en internet. No hay gran cosa. No puedo entender. Yo de verdad es que estas cosas no las comprendo. Bueno, comenzamos con el caso. Los Orrit Pires eran 15 hermanos. Una familia que tenía 15 hijos. El padre, Alfredo, un hombre portugués muy trabajador e implicado en la educación de sus hijos. Por otro lado, la madre, María, una mujer entregada a las tareas domésticas y además con 15 hijos, pues os podéis imaginar las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Vamos, ya con eso la mujer tenía trabajo para dar y regalar. María se vio obligada a ampliar su jornada laboral con distintos trabajos para garantizar el sustento de toda la familia una vez que el padre de los hijos muere, el marido de María muere. Era una familia muy humilde, pero era muy feliz. Una familia muy feliz. Vivían en la fábrica Vermella, una antigua factoría textil en las afueras de Manresa, en Barcelona. Todos los niños tenían muy buena relación. Normalmente cuando hay tantos hermanos por medio, suelen tener muy buena relación. Además, los mayores se ocupan de los pequeños y suele haber, pues eso, buena relación. Es que no tiene otra explicación, vamos. Ellos iban junto al colegio y luego jugaban en el patio cada tarde. Tras la muerte del padre de familia, el más pequeño, Isidre, el niño más pequeño que tenían, fue ingresado en el hospital de Manresa, en Barcelona, por una infección en la boca. Que hoy día yo creo que por una cosa así, un tipo de infección así, te mandan la medicación y te mandan para tu casa. Pero bueno, estamos hablando de hace unos años atrás, pues hablando de los años 80, o sea que ¿qué pasa? Que a los mayores, aunque no hubieran cumplido los 18 años, les tocó asumir los roles que quizás no le correspondía por su edad, pero es lo que había. Habiendo tantos niños por medio, antiguamente la cosa era así. Hoy día no es así porque la gente no suele tener esa cantidad de hijos. Sino también porque ¿quién ayuda a esa pobre madre? Es que los mayores tienen que echar un cable. La necesidad obliga. Es que es así. Es cierto que en los años 80 las cosas funcionaban de otra manera en general, pero hoy parece que duele ver como un adolescente de 17 años debía hacer noche en un hospital para estar al cuidado de su hermano de tan solo 5 años. También hay otra cosa. Hoy, un adolescente con 17 años, ya sea hombre o mujer, por regla general, no tienen madurez ninguna. Yo no sé si es la crianza que le damos, yo no sé, pero no suelen tener madurez ninguna. Y en los años 80, un adolescente con 17 años, pues había muchos que ya estaban hasta casados y tenían hasta familias. Fue precisamente una de esas noches cuando, por arte de magia, desaparecieron sin dejar rastro. La noche de la desaparición, María la madre, pidió a Dolores, a su hija, que fuese al centro hospitalario para pasar la noche con Isidre. Se había quedado la noche anterior, porque estuvo dos noches, la segunda noche es cuando desaparece, ¿no? Pues la primera noche se había quedado una de las hermanas y esa noche pues le tocó a ella. Ocurrió en la madrugada del 5 de septiembre de 1988, en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, en Barcelona, cuando el pequeño Isidre de 5 años fue ingresado tras una reacción adversa a la penicilina que le habían recetado para tratar las anginas. Yo no estoy muy puesta en medicina, pero yo creo que por una reacción a un medicamento, a ver, te tienen como en urgencia un rato, ¿no? Y te dan lo que sea para quitarte esa reacción y vas para casa. Pero bueno, en este caso lo dejaban en el hospital. Hoy también es que
En el hospital tú vas para cualquier cosa y te dan el alta enseguida. Era la segunda noche, que es lo que os contaba, que pasaba Isidra en el hospital. Y le tocó quedarse al cuidado su hermana Dolores, de 17 años, y además tenía un pequeño retraso mental. Pero vamos, que ese pequeño retraso mental la verdad es que no le impedía para nada quedarse al cuidado de su hermano, porque ella se manejaba bien. La última vez que los vieron era sobre las 11 de la noche. A la mañana siguiente, a eso de las 6 de la mañana, se percataron que los niños no estaban. Cuando la policía se presentó en la vivienda familiar para comunicar a la madre de los niños la situación, la mujer no daba crédito. Hombre, es que imaginarse que llaman a tu puerta, es la policía y te dice que tus hijos han desaparecido de un hospital. Yo me imagino cómo se quedaría esa pobre mujer. Su hermana Mari Carmen, que ahora os iré contando, pero por cierto es quien se ha hecho cargo del caso y está pendiente de toda la investigación y de que el caso no quede en el olvido y todo, puesto que la madre también ha fallecido ya, ¿no? Bueno, pues la hermana Mari Carmen, que entonces tenía 19 años cuando desapareció su hermano, y ya vivía fuera de casa, es lo que os comentaba antes, 19, la otra 17, y con 19 años ya vivía fuera de la casa y tenía hijos. Antes era la cosa así. Recuerda que justo llamó por teléfono a casa de su madre y que la madre le comunicó la noticia. Busqué a alguien que me bajara al pueblo y fui a buscarla a la madre para irnos corriendo al hospital. Allí no la recibió nadie. Salió al rato una enfermera con el recado del médico, que se iba de vacaciones a Turquía y que no iba a perder el tiempo por la trastada de unos niños. Yo pienso que eso es lo mismo que cuando tú dejas a un niño en el colegio, ¿no? Bueno, hoy desde luego en un hospital tienes que ser mayor de edad para poderte quedar con alguien. Hoy no hubiese podido esa niña con 17 años o esa adolescente con 17 años quedarse con un niño de 5. Si no tenía los 18 años cumplidos, si no tienes hoy los 18 años cumplidos, no te dejan quedarte. Pero una vez que esos niños están ahí, el hospital se tendría que haber hecho cargo, ¿no? Digo yo. Igual como cuando tú dejas en el colegio a tu hijo, cualquier cosa que le pase, la responsabilidad del colegio. Pues nada, nadie les dijo nada, los niños habían desaparecido y nadie ni había visto ni había escuchado nada. El Hospital Sant Joan de Déu de Manresa se desentendió de la desaparición de los menores y nunca ha querido hacer declaraciones. Que tampoco lo entiendo, porque si yo no tengo culpa ni tengo nada que ver, ¿por qué no voy a dar un comunicado si viene la prensa, por ejemplo, a preguntarme cosas, ¿no? La propuesta podría definirse más por lo ausente que por lo presente. Más allá de las fotos de archivo familiar a modo de transición, no hay dramatizaciones ni músicas llamativas. Los directores contaban con todo el sumario del caso. El documento, que según ellos era bastante escatológico y tenía detalles muy concretos sobre los menores o el informe de los servicios sociales. La familia necesitaba una nueva difusión del caso y a la espera de que pueda surgir algún testimonio o alguna pista que le permita tirar del hilo para saber si Dolors e Isidre están vivos. Tenemos la esperanza de que se remueva la conciencia de aquellos que saben algo sobre la desaparición y lo expliquen, aunque sea anónimamente, dice la familia. El delito prescribió hace 20 años. Aunque los hubieran matado no les pasaría nada. Pero la familia quiere saber qué ocurrió con ellos. Los Orrit, la familia Orrit, piden que la desaparición de Isidre y Dolors se revise como una desaparición y no como un delito, como se ha tratado hasta ahora. Aquí pensaron no, aquí dijeron que los niños se habían escapado y eso es lo que hay. Pero la cosa no fue así. Argumentan que desde el primer momento la policía contempló el caso como el rapto de un niño y la inducción al abandono del hogar de la niña,
pero aseguran que no hay ninguna prueba. Es que Mari Carmen, la hermana, la que os digo que se ha hecho cargo de las entrevistas, de la investigación, o sea, de estar pendiente con la policía y todo, cuenta que por lo visto decían que la madre, al tener tantos niños, los tenía, no es la palabra exacta, pero bueno, los tenía como abandonados, y que le daba igual uno que cuatro, y que una familia se habría hecho cargo del pequeño, y claro, la hermana pues o se fue con esa familia o se fue por otro lado. Cuando la madre quería a sus 15 hijos igual, cuando la madre no le estorbaba a ninguno de sus hijos, y cuando uno es igual que el otro. Ahora Mari Carmen, que es la hermana que os digo, sigue hojeando la libreta roja donde su madre anotaba cada día todos los pasos que hacía para intentar encontrar a sus hijos. Pobre mujer. Hay tristeza, dolor, culpabilidad, rabia e impotencia en el seno familiar. Pero no tira la toalla. 35 años después sigue habiendo esperanzas. La extraña desaparición de los dos hermanos en un hospital catalán. 35 años después sigue habiendo esperanza. Más de 30 años después de su desaparición, el caso continúa sin resolverse. En este punto de este es el punto donde estamos, en el punto de partida, porque es que no hay más. Mari Carmen Orri, la cuarta de los 15 hermanos, explica que este enfoque pulcro y sin sensacionalismo quedó claro desde el principio. Es la primera vez que se trata el caso con justicia y respeto, apunta Mari Carmen. No es como ahora, que hay cámaras de seguridad y que nadie deja a dos menores sin vigilancia. Entonces la seguridad en los hospitales era mínima, explica la criminóloga y abogada Itziar Iriondo, que cogió el caso en octubre del 2019, y desde entonces no ha dejado de examinar los cabos sueltos de una investigación a todas luces insuficiente. Es que directamente no hicieron nada. Es que ahí no investigaron nada. El objetivo no es otro que tratar de hacer justicia con estos menores que hoy tendría ella 47 y él 36 años de edad, y la familia sigue buscando. Su hermana Mari Carmen, hoy de 52 años, solo pide que su madre no se hubiese ido sin saber qué pasó con sus hijos. Hubo muchas cosas raras, como que Isidre justo le cambiaran ese día de una habitación compartida a una individual, que aparte estaba la habitación donde estaba el chiquillo hospitalizado y la hermana que se quedaba con él, ¿no?, que también desapareció. Aquí había una habitación libre y aquí había otra. En la habitación donde ellos estaban la tenían compartida, no dicen con quién, pero la tenían compartida. Pues lo pasaron a esta no, sino a la otra. 2 habitaciones más para allá y además sin ser compartida, para que esos dos niños estuvieran solos, sin motivos algunos, sin hablar con un adulto, nada de nada de nada. Pusieron una habitación individual, vaya. Y también, como dice la hermana, que le devolvieran las gafas de su hermana, que había dejado en la mesita de la habitación, y al cabo de un montón de años, cuando la policía se las entrega, que no hace mucho tiempo, se da cuenta que las gafas no son suyas. Ahora esto os lo voy a explicar mejor, ¿vale? Las supuestas gafas de ver de Dolors aparecieron sobre la mesilla de noche de la habitación del hospital, junto con las mudas de ropa que había llevado a Isidre. Y ella casi que no podía ver sin las gafas para corregir su astigmatismo. Otro caso, de tema gafas me refiero, de no ver, de dejar unas gafas en cualquier lado, como pasó con Gloria Martínez, que también desaparece del hospital, de una de las residencias psiquiátricas aquella que estuvo, y las gafas las deja allí. Y no, la chiquilla no veía porque tenía un montón de dioptrías. Son cosas que no tienen sentido. En 1988 el Hospital Sant Joan de Deus no disponía de fichas de control de entrada y salidas ni de cámaras de seguridad como si fuese hoy día. Hoy día está todo mucho más controlado, que no significa que no pasen cosas, pero vamos. Tras la correspondiente denuncia en comisaría, los
agentes peinaron todo el centro hospitalario, habitación por habitación, y recorrieron cada palmo de las calles adyacentes. También interrogaron a médicos, enfermeras y personal administrativo, sin dar con la más mínima pista para resolver la desaparición de Dolors e Isidre. Acudieron a Valencia para atender la llamada de una mujer que aseguraba haber visto a los niños, pero regresaron con las manos vacías. Tampoco sacaron nada en claro tras investigar una serie de llamadas misteriosas recibidas por la madre, la había recibido la madre de los niños, ¿no? A lo largo de todo un día, en las que el interlocutor guardaba silencio durante un rato antes de colgar el teléfono. El primer varapalo judicial de la familia llegó en 1989, cuando decretaron el sobreseimiento provisional de la causa, al no encontrar motivos suficientes para imputar los hechos a nadie, según la jueza. A ver, que no tengan una persona. Pues bueno, puede ser, porque puede haber sido alguien que entró de la calle, puede haber sido un trabajador, puede haber sido... Vale. Pero las culpas las tiene el hospital, vamos. Si de aquella se permitía que un adolescente con 17 años se quedara a cargo de su hermano, al ser menores de edad, yo pienso que la culpa, o sea, la responsabilidad, no me salía la palabra, perdón, la responsabilidad debería de ser del hospital. Es lo que yo pienso, desde luego. Bueno, pues 5 años después, en 1994, la causa se reabrió al aportar un detective privado que la familia no sabe quién contrató, que esto está aquí en el aire. Pues este detective aportó una serie de informes al juzgado que apuntaban a la familia paterna como responsable de la desaparición de los menores. A mí no me extrañaría nada que hubiera sido la misma clínica, echándole la culpa a la familia del padre. También en este sentido se manifestó una camarera del hospital, que al parecer había escuchado a la familia del padre comentar que quería llevárselos con ellos porque no estaban bien atendidos. Lo que os he comentado antes de que eran 15 hijos y que no estaban bien atendidos. Lo que no tendrían los niños es como tienen los niños hoy en día, que tienen... es que ya no le falta ni terminar de pronunciar lo que sea para que ya se lo hayan comprado. Antiguamente no, antiguamente pues... Y más cuando había 15 hermanos, 15 hijos. Cuando eran 15 hijos, pues había una pelota para todos y cosas así a lo justo. Pero los niños comían, la madre se hinchaba a trabajar, estaban cuidados, si no era por un hermano, era por la madre. Una libreta roja. Sin embargo, la actuación del detective no está del todo clara para la familia y dudan de la veracidad de sus conclusiones. La familia lo tiene claro, desde luego. En la libreta está apuntado todo, lo que la madre fue haciendo, lo que le fueron diciendo, que fue más bien poco. Este detective no se sabe de dónde salió y para decir cosas que eran totalmente incoherentes. Hace pocos años Mari Carmen encontró la libreta de su madre, donde ella hacía anotaciones personales de todo lo que iba hablando con el detective, y al parecer no concuerda con los informes del profesional. Si la madre iba apuntando día a día y ahora hace una comparación con lo que el otro va diciendo. Aparte que la familia, por lo visto, había buen rollo con la familia del padre, que el padre hubiera fallecido no significaba que se fuesen a quedar con los niños, vamos. Ese cuaderno, no obstante, nunca fue aportado a la causa. Es una de las pruebas en las que se basa la criminóloga Iriondo. A pesar de esos informes del detective, la causa volvió a quedar sobreseída en julio del 1994, pero la fiscalía recurrió, recordando la gravedad de los hechos. Hombre, es que se han perdido dos, un niño y un adolescente. Es que es muy fuerte. Se solicitó entonces la colaboración de la Interpol para que realizara investigaciones en Francia y Portugal, donde los niños podrían estar viviendo con la familia paterna. Claro, al decir esto, pues ya se pusieron a investigarlo, ¿no? Tras realizar diferentes comprobaciones en los centros escolares y de salud de algunas localidades, las pesquisas no dieron resultado y en septiembre del 1997 quedó cerrado de nuevo la causa. Aunque el detective volvió a pedir
unas nuevas diligencias al juzgado 9 años más tarde, una supuesta llamada desde Portugal que alertaba de la adopción de unos niños podría tratarse de una pista falsa, y en noviembre de ese mismo año, en el 2016, el juzgado dictaminó la prescripción del delito. El juzgado de instrucción determinó, sin tener prácticamente ningún dato y agarrándose al antiguo Código Penal del 73, vigente cuando sucedieron los hechos, que habría existido un delito de rapto en el caso de Isidre y otro de inducción al abandono de hogar, cuya víctima sería Dolors. Aunque desde el principio, pero vamos a ver. Hombre, si te lo llevas a vivir fuera, me callo. Pero un niño con 5 años no es un niño como para que adopte a alguien viviendo viviendo en España, porque ese niño sabe perfectamente que tiene una madre, que tiene 14 hermanos. Y ese niño en cualquier momento se lo puede decir a cualquiera. No lo van a tener, no lo van a tener encerrado en una habitación sin salir. El niño tendrá que estar escolarizado, el niño tendrá que ir a un médico, el niño se relacionará con otros niños. Y luego aparte, Dolor no se va a ir así como así, es que no. Aunque desde el principio se vieron indicios de criminalidad en la desaparición de los niños, se investigó incluso el tema de tráfico de órganos. El caso quedó cerrado y nadie buscó más a esos niños, a pesar de que durante la instrucción se tomaron algunas declaraciones que fueron realmente extrañas, como la de una enfermera que dijo que aquella noche no había dado la medicación a Isidre porque ya estaba dormido cuando entró en la habitación. Sin embargo, hay quien piensa que en realidad los niños ya no estaban y nadie dio la voz de alarma. Pero la declaración más impactante, esto es lo más fuerte de todo el caso, fue la que hizo un supuesto testigo que se puso en contacto con el programa Viva la Vida de Telecinco, tras un reportaje del caso. También era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, y aseguró que cuando estaba aquella noche en el hospital cuidando de su hermano, vio como un médico se los llevó al sótano del centro hospitalario y allí le inyectaron algo mientras los niños gritaban tumbados en una camilla. Él se quedó rezagado mirando el cuarto, donde había otros 2 médicos más. La abogada Iriondo lo puso en conocimiento de los Mossos de Escuadra, pero este testimonio no ha podido ser escuchado en sede policial, ya que aseguran que no pueden hacer nada sin una orden judicial. De todas formas, después de tantos años, no sé yo qué van a encontrar con un registro a la planta sótano del hospital. No sé, la verdad es que no sé. Me parece a mí que poca cosa, vamos. Parte de los hermanos y sobrinos de la familia Orriot Pires comentan: tenemos derecho a seguir buscando. También se puso en conocimiento del juzgado respondiendo lo mismo, agarrándose a la prescripción del delito. Y a esa lucha se encuentra ahora Iriondo y la familia de Isidre y Dolors, que decidieron acudir al Constitucional. La respuesta le llegó hace poco. No aceptaban el recurso de amparo, porque no quedaba clara la trascendencia constitucional del caso. Es que encima le van cerrando, como ya os he comentado en muchísimos de los casos, van cerrando puertas por todos lados donde la misma familia es la que va investigando y contrata abogados y contrata detectives privados, que no es el caso de este, porque este detective sabe Dios quién lo contrata, pero le van cerrando puertas en vez de darle facilidades para poder resolver un caso contra que has perdido a tus 2 hermanos. Ahora ha pedido apoyo al alto comisionado de la ONU, amparándose en que su comité de desapariciones forzosas afirmó en noviembre de 2013 que la prescripción del delito de desaparición forzosa solo se produce cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos y se restituye su identidad. En este caso ni han aparecido vivos ni se han encontrado restos de ellos. O sea, que no vale. Para Mari Carmen todo es muy frustrante. Normal, es que aunque prescriban los delitos tenemos derecho a seguir buscando.
y saber qué pasó con mis hermanos. No voy a parar hasta averiguarlo. En su día se investigó al personal del hospital y tomaron declaraciones a varios empleados, pero la criminóloga Iriondo le chirría un dato. El director del hospital en aquellos años, se trataba de un centro religioso, era un hermano de la Orden San Juan de Dios, que en diciembre del 84, 4 años antes de la desaparición de los hermanos Orrit Pires, fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 6 meses de prisión por inducción al aborto de una menor de 17 años con quien había mantenido relaciones sexuales. O sea, que vaya prenda. Yo no sé, vamos. Por todo ello, hacemos llegar esta pregunta al Parlamento de Cataluña, para que no se olvide de mis hermanos y se ponga todos los medios necesarios para dar con ellos. Este caso, aparte de horrible, me parece vergonzoso. Desde el primer momento nadie hizo absolutamente nada. Lo que han hecho es tapar cosas. Yo tengo claro que el director de ese hospital, que encima está relacionado, que no en todos los casos, pero relacionado con la religión, que ya traía antecedentes. Ese chaval que no dice la edad exacta que tenía, ese testigo, que al ver que se estaban llevando a los niños, fue detrás y vio en el sótano que lo habían pinchado con algo, que había más médicos. La verdad es que da muy mala espina. O esos niños los durmieron para entregárselo a una familia de fuera y fueron vendidos. O fue para tráfico de órganos. O los quitaron de en medio porque sí, porque hay gente mala en este mundo y las hay. Y no hay que buscar otra explicación. A mí me parece la primera opción, la de que lo hayan dado en adopción, me parece muy, muy, muy extraña. Y que después de tantísimos años no hayan dado señales de vida, que ya son mayores de edad, vamos, y tan mayores, ya son hombres y mujeres hechos y derechos. A mí esa opción me extraña mucho. Pero vamos, que la familia tiene derecho a saber dónde están y qué pasó con ellos, pues sí. Que aunque haya pasado los años que hayan pasado, la policía no vuelva a abrir esta investigación y hablen. ¿Qué están esperando? Que el testigo llegue a una edad, 100 años, vamos a poner, porque le deseo lo mejor a esa persona, claro, y ya no esté en este mundo, ya no puedan hablar con él y esto se quede sin resolución. ¿Eso es lo que esperan? Porque hay muchos casos que tienen muchos años y los abren. ¿Por qué? ¿Por qué este caso no? ¿Por qué no los buscan? ¿Por qué no buscan las respuestas? Yo creo que no es tan complicado. Pues nada, este es el caso que os traía hoy, porque me parece, como os digo, indignante totalmente. Y recordaros, como siempre, darme like, que no se os olvide el like. Os lo voy a tener que decir al principio del vídeo, y conforme lo estáis viendo le deis al like, si no se os olvida. A ver, que no, mi canal no es muy grande y no hay muchas visitas, pero si a lo mejor hay 200 visitas del caso y me veo con 6 likes, que no os cuesta dinero y me ayudáis mucho, es pulsar nada más. Las suscripciones, acordarse de suscribirse, que tampoco cuesta dinero, que no vale nada, absolutamente nada. Y que si no queréis que os llegue notificación, que está la cosa rara en YouTube ahora de avisar de los casos, pero si no queréis que os llegue, tacháis la campanita y no os llega, que no tenéis problema ninguno. Por lo que es que lleguen mensajes al teléfono y os pueda molestar, a lo que me refiero. Suscribirse, que me ayudáis, vamos a hacer que suba un poquito el canal. Compartirme con vuestras amistades, compartir el caso por donde queráis. Y poco más. A las que siempre y los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias por vuestro apoyo, y a todos los nuevos suscriptores, por supuesto, que sois otro más de la familia.
Y nada, con este caso os voy a dejar el día de hoy. Os deseo que tengáis un maravilloso día.